Esto se lo voy a mandar solamente a los que participan, ¿eh? Ya no voy a hacer esto público para todo el mundo porque si no se quedan esperando y no participan. Yo lo que quiero es que participen. Yo aprendo de ustedes, igual es que ustedes aprenden de mí, así es que yo quiero que participen también para que surjan dudas, para que podamos intercambiarnos con otros conocimientos, ¿vale? ¿Empezamos? ¿Les parece? Venga. Vale, yo les voy a pedir que guarden los micrófonos y después de la presentación del video, ahí pone otra vez los micrófonos y ahí conversamos. Pero la primera media hora es solamente la presentación de los atributos de la conciencia. Estos atributos de la conciencia, uno dirá, bueno, ¿y por qué Martín explica estas cosas? Bueno, Martín se preparó en una academia en unos años donde existía la dictadura, esa catastrófica, terrible dictadura. Bueno, no sé. A mí me preparó esa catastrófica y terrible dictadura en unas ciertas normas de comportamiento, normas de convencimiento y normas de convivencia. Y gracias a esas normas pude comprender hartas cosas de la identidad humana porque hablábamos de filosofía todos los días. En aquella época entrabas a la escuela y los recreos era leerte a Nietzsche, Kant, Hegel, Feuerbach, a todos los filósofos que pudieran llegarte a las manos, te los leías y los conversabas con el profe y el profe te decía, mira, el existencialismo tiene estos problemas, y te empezaba a guiar. Y guiándonos nos mejorábamos. Es decir, la educación no era solamente un sistema de exposición de cosas, sino que era un sistema de cuidado, de crianza, de cómo crío a este alumno para que vaya mejorando en su identidad, en su integridad y en su dignidad. Y eso lo teníamos en aquella época muy claro. Yo ahora me he dado cuenta de que eso desapareció y por eso trato no sé, de mostrarlo para que se note también que existen esas posibilidades de tener un acceso a la identidad humana, que en el fondo es lo que vamos a hacer después con nuestra pintura, porque los temas más trascendentes del arte son temas de caracterización humana. Así es que por eso estoy ofreciendo estas charlas o estas conversas y yo os agradezco mucho que participéis porque seguro vais a encontrar cosas interesantes para pensarlo toda la semana, ¿vale? Así es que voy a poner el video y, como os digo, después conversamos, ¿vale? Pues vamos a compartir las inquietudes. Les pido que cierren el micrófono, que lo apaguen hasta que termine la exposición y después de que termine la exposición ahí ponen de nuevo el micrófono para que los ruidos de cada uno de ustedes no interfiera con la exposición que voy a presentar. No quería ser menospreciado por la sociedad, esto lo dijo alguien, y eso significa que debes optar por cumplir el máximo deber social necesario o responder a la máxima necesidad válida para la sociedad. No quería ser deportado de mi nación, eso lo dijo alguien, que significa que debes respetar la Constitución y las ordenanzas que ordenan la nación. No quería ser desheredado de mi familia, lo dijo alguien, que significa que debe respetar las normas morales de la tradición familiar. No quería perder mi dignidad humana, lo dijo alguien, que significa que te debes a la identidad íntegra de la naturaleza humana. Comencemos por el principio. Descubre cuál es la identidad íntegra de la dignidad humana. Decimos que ignorante es aquel que ignora algo, ¿no es cierto? Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario y esa razón, al ser satisfecha, lo realiza, ¿de acuerdo? Solo puede realizarse aquello que cumple su deber y satisface a su razón de ser, ¿no es así? Consecuentemente, el ser humano se debe a su razón de ser humano. ¿Y cuál es la razón fundamental del ser humano? ¿Cuál es su identidad íntegra en su dignidad? Si no lo sabes, la ignoras. ¿Estamos de acuerdo? Curiosamente, el ser humano es el único que dice ser lo que no sabe que es, o lo que no sabe ser. Y eso es ignorancia. ¿Estamos de acuerdo? No es un insulto. Ignorar algo no es ninguna cosa agresiva. Simplemente se ignora. No se sabe. Luego, el no conocer cuál es mi identidad es un acto de ignorancia. La mayor de las ignorancias es precisamente esa, puesto que dice ser sin tener ni idea de lo que es. Cuando decimos que somos humanos y no tenemos ni idea de lo que significa ser humano, estamos en ignorancia, sin que eso sea una ofensa.
¿Qué es la protoconsciencia? La protoconsciencia es la energía estimulante de los impulsos contenidos en todas las especies. Es la energía estimulante de los impulsos de cada especie y es la energía estimulante de los impulsos de cada individuo de cada especie. La protoconsciencia es trina, es una trinidad en su categoría, contiene perceptibilidad o capacidad de recibir, contiene valor o autonomía y contiene presión o respuestas. Dar y responder son los atributos de la perceptibilidad y de la acción. Ahí tenemos la protoconsciencia, que es la energía estimulante de los impulsos contenidos en todas las especies. Ahí tenemos la conciencia, que es la energía estimulante, pero de la especie en sí. Y ahí tenemos la subconsciencia, que sería esa naturaleza directiva del instinto de cada una de las especies. El ser humano es ajeno a esta Trinidad. El ser humano es capaz de comprender la protoconsciencia, es decir, es el objeto de la protoconsciencia. ¿Por qué? Porque es consciente de ella. La luz y los ojos, el sonido y el oído, los sabores y el paladar, los olores y el olfato, la materia y el tacto son elementos duales complementarios, no son uno que se transformó en el otro. Luego de improvistas mutaciones ancestrales y por adaptaciones al ambiente, eso es ficción. Todas esas cosas son ficción, ¿no? La luz y los ojos, el sonido y el oído, los sabores y el paladar, los olores y el olfato, o la materia y el tacto son elementos duales complementarios, es decir, son uno, es un elemento dual complementario. No son uno que se transformó en el otro luego de imprevistas mutaciones ancestrales o por adaptaciones al ambiente. Eso es ficción. Tenemos que aprender a pensar en unidad. La protoconsciencia es la suma de elementos duales complementarios verticales de dirección y dirigido y de elementos duales complementarios horizontales genitales. En la creación existe una naturaleza directiva inherente, una mente y un cuerpo, y existe un cuerpo masculino y un cuerpo femenino. La generalidad y la perceptibilidad de la protoconsciencia cósmica son aspectos constantes, universales e inexcusables. Toda célula contiene perceptibilidad y genera nuevas posibilidades. La acción de dar y responder es una constante universal, es ley. Ahí tenemos los tres tipos de conciencia: la protoconsciencia cósmica, la conciencia de la especie, la subconsciencia del individuo y la consciencia humana. ¿Qué fue primero, la vista o la luz? ¿Qué fue primero, el perfume o el olfato, el paladar o el sabor, el tacto o la textura, el sonido o el oído, la necesidad o lo necesario, el interés o la información, la voluntad o el poder, el deber o el bienestar? ¿Qué fue primero, el valor o el aprecio, la mente o el cuerpo, la naturaleza directiva del instinto o el sistema nervioso, el tálamo o el hipotálamo, la memoria o el conocimiento? ¿Qué fue primero? Es absurdo pensar que estos atributos sean independientes unos de otros. Es absurdo pensar que la humanidad y sus normas sean accidentes generados por una suerte de magia al azar y espontáneamente. Es totalmente absurdo. Es como decir que el aire y la temperatura son dos cosas distintas e independientes, o que la generación del genoma es independiente del órgano genital. La protoconsciencia y la conciencia colectiva son dos cosas distintas. La conciencia colectiva es una sumatoria de aspectos tradicionales, culturales de una determinada sociología. La protoconsciencia es el conjunto de atributos reguladores, es la suma de atributos reguladores del conjunto de las especies generadas. Por ejemplo, la conectividad, la dualidad complementaria, el dominio sobre el centro, el rechazo al desorden, el proceso de desarrollo en tres etapas, la finalidad específica, el cumplimiento completo del deber ser. Estas normas comunes a todas las especies se deben a la ordenanza que ordena el ordenamiento cósmico, y el conjunto de esas normas o razón de ser, logos, es la protoconsciencia intencional, selectiva y poderosa, es decir, es el alfa, el causa sui y el omega, el acuerdo de estar en desacuerdo o la igualdad de ser ambas desiguales.
El ser humano está compuesto por una naturaleza endógena interna y una naturaleza exógena externa. Ambas naturalezas contienen aspectos de director y dirigido, y ambas naturalezas operan en función de un destino, la función de recorrer una dirección, la dirección exigida por el destino de la concordia con su propia identidad, el destino del reconocimiento de su razón de ser y el destino del cumplimiento de su auténtica función o deber de ser humano íntegro en su identidad y dignidad. La naturaleza endógena del ser humano pretende la unidad en el vínculo reproductor del beneficio conductual, del convencimiento verídico y de la satisfacción emocional. Eso es lo que busca nuestra naturaleza endógena. Ahora, nuestra naturaleza exógena del ser humano pretende el enlace reproductor de la especie, del mantenimiento fisiológico y del sentido de protección. A estas dos naturalezas directivas se les reconoce como conciencia e instinto. La conciencia es celosa del vínculo y el instinto es celoso del enlace. El celo interconector de estas dualidades endógena y exógena es el termostato regulador del funcionamiento natural de ambas naturalezas directivas. Por eso es de vital importancia su completo reconocimiento y dominio. El dominio sobre el celo es responsabilidad absoluta de la conciencia del ser para lograr el destino de ser auténtico, autónomo y autovalente, concordante con la razón que justifica su existir y cumplido en el deber de las funciones naturales que lo justifican satisfecho. La protoconciencia y conciencia consciente. La protoconciencia, según hablaba Spinoza, es el causa de sí, es la energía, es la sustancia originaria, según decía Spinoza, y es un tipo de pensamiento estimulante, impulsado o estimulada, y en ese pensamiento estimulante existe una extensión, el pensamiento se extiende. Y se extiende mediante modos que llamamos prototipos en imagen o protoimágenes, es decir, cada especie, estas son las especies naturales o prototipos en imagen, y la naturaleza directiva inherente a cada una de estas especies. Y la perceptibilidad y respuesta, acción y reacción, acción de dar y recibir, es precisamente el motor estimulante de este accionar, de este impulsarse estimulándose. Y de ahí la extensión del pensamiento acaba siendo perceptual, acaba siendo ajustado, acaba siendo cumplido según sea emocional, intelectual o conductual. Ahí tenemos el poder estimulante, intencional, selectivo y poderoso, y el impulso estimulado, opresión, intensidad y potencia de la fuerza. La naturaleza humana es un compuesto dual trinitario compuesto por la intención de ser apreciador de la totalidad de las especies, por el valor de establecerse y por la conciencia consciente del ordenado. La dualidad humana se compone de la naturaleza directiva inherente exógena, es decir, física, y de la naturaleza directiva inherente endógena o psíquica. Mente, instinto o espíritu y materia son dos aspectos de la naturaleza contenidos en la especie humana. La mente conectada con la conciencia original pura en plenitud, justicia y bienestar debe ejercer el empoderamiento sobre los instintos, el celo y las virtudes para lograr establecerse plena, ajustada y realizada completamente. El rector de estos dos mundos, libre, autónomo y responsable, junto con el condicionado mecánico, automático, es la conciencia. La conciencia consciente y la subconsciencia refleja rigen al ser. La conciencia es una capacidad sensible, estimulante, cognoscitivo ajustada y motivadora responsable que mediante el celo alarma de la insuficiencia ante el deber, de la inseguridad ante la razón y de la insatisfacción ante el desagrado. La conciencia es un compuesto de memoria, celo e inteligencia. Inteligencia o sistema operativo evaluativo, celo como termostato del orden y custodio de los excesos o carencias, custodio del cuidado y de la defensa del valor, y memoria autónoma imaginativa. La memoria y la inteligencia, junto con la libertad, autonomía y responsabilidad consciente, son un sistema interdependiente y conectivo. Al indagar en la memoria aparecen ideas nuevas porque nuestra memoria no es una biblioteca de estantes que almacenan datos. Nuestra memoria es interactiva
Un recuerdo puede generar múltiples imágenes asociadas. Esas ideas son evaluadas por la conciencia del mismo modo que las relaciones con el ambiente físico son evaluadas por la naturaleza del instinto físico. El instinto reconoce el hambre, la sed, la temperatura, la estimulación reproductora, el cansancio o el aburrimiento. La conciencia es consciente del valor, es consciente de lo bueno, de lo cierto y de lo necesario, y ante lo malo, lo falso o lo desconectivo, alarma. La voz de la conciencia debería ser superior al apetito del instinto, pero para eso es necesario educarse en la sensibilidad ante la máxima necesidad válida para todo, educarse en el reconocimiento de la máxima razón justa y educarse en la realización del máximo deber necesario. De ese modo se adquiere el nivel de conciencia máximo exigido por la naturaleza humana. La memoria del ser humano es similar a la memoria del procesador de un ordenador. Los bits, dígitos binarios, corresponden con el dar y recibir de la perceptibilidad y respuesta que se almacenan en una célula de memoria. La CPU sería la conciencia original del prototipo o cerebro. La memoria RAM, memoria de acceso aleatorio, o DRAM, dinámica, caché, correspondería a la conciencia adquirida básica, corresponde a la memoria de cada programa, como las costumbres. Y la memoria SRAM correspondería con la conciencia adquirida técnica o experta del individuo, corresponde a la especialidad del individuo, a su expertise, a su labor, a su trabajo. La memoria flash es la más rápida, pero todavía ningún tipo de memoria supera la rapidez de la memoria humana. Curiosamente, cuanto más pequeña es en tamaño la memoria, mayor es su poder y rapidez. ¿Algo nos indica esto? La conciencia es capaz de percibir, reconocer, razonar y responder acorde con la cognición establecida. No depende del tamaño físico porque no tiene dimensiones físicas. No sé si les quedó claro algo, porque yo digo muchas cosas, pero son muy difíciles de entender, ¿no es cierto? Lo fundamental es darse cuenta de que el ser humano es un compuesto dual trinitario. Tenemos una mente y un cuerpo, un alma y un espíritu y materia. Tenemos una parte estimulante y una parte impulsiva. Esa dualidad está regida por una trinidad, la trinidad emocional, intelectual y conductual. Y esa capacidad emocional de sentir, de percibir, esa perceptibilidad que existe en la sensación o en la emoción del ser humano, es capaz de captar lo que existe en el ambiente. Es decir, el ambiente es el que nos estimula a buscar satisfacciones, el ambiente es el que nos estimula a investigar convencimientos y el ambiente es el que nos estimula a desarrollar aspectos creativos similares a los del ambiente. Eso existe en nuestro ser. Ahora, esa conciencia que tenemos nosotros, que es parte de la protoconsciencia cósmica, que es parte de ese, yo le llamo campo electromagnético. Uno cuando está soldando, no sé si os habéis dado cuenta, pones el electrón cerca del fierro y antes de que toque el fierro, ¡pop!, sale la chispa. Es decir, la electricidad no está en el electrón. La electricidad es algo que rodea el electrón. No está en el cable eléctrico, es el campo electromagnético que se centra en ese cable, pero el campo no pertenece al cobre, no pertenece al aparatito con el que soldamos. Lo mismo pasa con la protoconsciencia. La protoconsciencia es esa serie de realidades existentes en todas las especies. Todas las especies son conectivas, duales complementarias, dominadas por el centro del valor o de la misión que tienen que hacer dentro de la cadena trófica. Todas esas especies son parte de la protoconsciencia cósmica, nosotros también. Nosotros somos como una pieza del puzzle que tenemos que comprender esa protoconsciencia cósmica para saber dónde ubicarnos, porque si no tenemos la comprensión del ambiente no sabemos dónde estamos, ¿no? Eso es la protoconsciencia. Después la conciencia individual es una porción de eso. Es la porción que tenemos nosotros que nos dice lo que estáis pintando es bueno, lo que estáis pintando no es bueno, ese proceso está bien, ese proceso no está bien, eso es ordenado, esto es desordenado. Esa es nuestra conciencia. Y después tenemos la subconsciencia, que es la naturaleza directiva del instinto. Esas cosas que pasan, que son reflejas. Uy, tengo frío, me arropo, pero ni pienso qué es lo que estoy haciendo, simplemente me arropo. Uy, estoy guiñando el ojo, estoy cerrando los párpados y no sé cómo. De eso se encarga el instinto, de eso se encarga la subconsciencia, que es una conciencia menor, por decirlo de alguna manera.
Y luego todo esto tiene que ver con la percepción de las cosas. Nosotros estamos observando el mundo y ese mundo es una especie de proyección nuestra. ¿Os habéis dado cuenta de que el cuerpo humano tiene... ¿Dónde tenemos los pelos? ¿Dentro de la piel o debajo de la piel o encima de la piel? Tenemos los pelos encima de la piel. ¿Dónde está la vegetación? Encima de la piel. ¿Dónde deberían de estar las carreteras, los conductos eléctricos, los sistemas de agua, de regadío? Deberían de estar como las venas, por debajo del cuerpo. Si nosotros mirásemos el cuerpo y ordenásemos la creación, el ecosistema y todas estas cosas del ordenamiento biológico, si lo ordenásemos de acuerdo con nuestro cuerpo, estaríamos mucho mejor. Pero nos falta la comprensión. Nos falta comprender qué es eso que es la conciencia. ¿Por qué somos conscientes del ser? Generalmente los animales no son conscientes del ser. Simplemente tienen sensibilidad, tienen capacidad de conocer también, no de comprender. Tienen sensibilidad, lógicamente sienten, pero no se preocupan por otras especies, se preocupan simplemente por el bienestar de su especie. Pero todavía no hemos visto a ningún oso panda saliendo en Nueva York protestando por la desigualdad de los humanos, ¿no? Es decir, la naturaleza contiene las mismas atribuciones, las mismas facultades que tenemos nosotros, nada más que en distinta extensión. Nosotros podemos preocuparnos del cosmos, de toda la biodiversidad, podemos comprenderlo todo si queremos, porque todo acto contiene la razón que lo justifica necesario. Entonces, el buscar esa razón del por qué y del para qué, del qué, para comprender el acto. Es decir, podemos comprenderlo todo, absolutamente todo. Y podemos realizar cosas macroconstrucciones importantes. Podríamos estar ya viajando por el espacio tranquilamente si todos los humanos fuésemos humanos. El problema que tenemos es que si otro inventa un tipo de energía distinta a la que yo produzco, como yo produzco petróleo y el otro dice que con agua, con el hidrógeno podemos llegar a Marte, hay que eliminar al otro porque yo tengo que seguir con mi negocio. Es decir, ese tipo de disparates humanos, de desajustes humanos, son los que nos impiden progresar. Lo mismo pasa con el arte. En lugar de centrarnos en buscar el arte que sea de calidad, comunicación y armonía, nos preocupamos por defender las cositas que hacemos cada uno. Y esas cositas que hacemos cada uno tienen muy poca calidad, muy poca comunicación, muy poca armonía. Yo cuando puse en el Facebook, busco composiciones, ¿qué es eso? Que ni siquiera se comprende lo que es una composición, que es una escenografía. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a defender nuestro propio aspecto parcial o particular y eso deberíamos de tenerlo a distancia. ¿Por qué? Porque la conciencia es libre, autónoma y responsable. ¿Y cuál es la definición de libertad? La libertad responsable, libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Esa frase es para ponerla ahí, ¿eh? Igual que citan a Albert Einstein, cuando pongan esa frase, cítenme también, ¿eh? Porque Martín Soria dijo que la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Sebastián? Hay que ponerlo ahí, hay que acotarlo. Bueno, nuestra conciencia es libre, autónoma y responsable, es autónoma. ¿Qué es eso de ser autónomo? Autónomo es auto, uno mismo, nomo, ley. Uno mismo con la ley, es decir, somos capaces, cada uno, desde el Adán primario, el primer hombre que existió, hasta el último hombre que exista, cada ser humano, por su naturaleza, es capaz de reconocer la razón justa. Absolutamente todos. No hay uno que diga, no, este no va a reconocer la razón de las cosas. Todos tenemos la capacidad intelectual de reconocer la razón justa, que es aquella que se debe a la necesidad del objeto que estás observando. Si sabes el por qué y el para qué del qué, sabes el qué. Eso es simple, simple, lo puede hacer cualquiera. Así que no necesitamos de inteligencias artificiales para poder comprender esas cosas. Y por otro lado somos responsables. Dijo, está bien, gracias. Cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando de algo que debemos cumplir. ¿Y qué es lo que debe cumplir el ser humano? Su deber de ser. Eso es lo lógico. Yo podré cumplir un montón de cosas, pero si no cumplo con mi deber de ser, no soy humano. El papá la va a hacer. ¿Habéis conocido por ahí cuántos profesionales, Sí. ingenieros, médicos, que son muy buenos profesionales, pero que son destemplados, que son imprudentes, que Nada, no son sé. desconcentrados, que son dispersos y que tienen un montón de problemas sociales porque no tienen normas de convencimiento, no tienen normas de convivencia, no tienen normas de comportamiento? ¿A cuántos habéis visto por ahí? Yo conozco miles.
miles que son muy buenos en la profesión, pero después son muy malos en la convivencia, en el comportamiento y en el convencimiento. ¿Por qué? Porque no siguen normas. Y la conciencia nos normaliza. La conciencia es aquello que nos dice sí o no. A la conciencia no la tenemos que enseñar. El problema que tenemos es que cuando le damos a la conciencia una serie de contenido experiencial particular, es decir, cuando yo soy español y digo, oh, los toros son extraordinarios, una corrida de toros, fíjate, con la espada, oh, ¿Qué? creo que eso es bueno cuando me Sí, sí, lo voy a poner. Perdona, Elvis, si puedes bajar. Generador. Elvis, Elvis, Perdón. hola, si puedes bajar un poquito el nivel porque interfiere en la conversa. Y Perdón. esa conciencia adquirida, que es la suma de experiencias que tenemos, la suma de convencimientos que nosotros adquirimos y la suma de sentimientos también que tenemos, nos hacen en ocasiones ser incapaces de juzgar las cosas acorde con la conciencia original. ¿Se entiende? Es decir, un cigarrillo, ¿qué le hace el cigarrillo? ¿Una cerveza? ¿Qué le hace la cerveza? ¿Un bofetón? ¿Qué le hace un bofetón? Oye, estás empezando a adquirir una serie de hábitos que son totalmente antinaturales, ¿eh? Pero te los permites porque el poder de tu conciencia adquirida supera el poder de tu conciencia original, porque no estás acostumbrado a escuchar a la conciencia original. ¿Se entiende? En el arte nos pasa eso muchas veces, muchas veces. En lugar de pensar, vale, vamos a buscar temas que sean trascendentes y universales. No, nos ponemos a hacer cosas cotidianas, cosas inmediatas, que sí que son bonitas, claro que son bonitas, pero son bonitas para mí, pero no son bonitas para el mercado, no son bonitas para el bien común, para el ideal común, para el sentido común. Y eso el artista lo tiene que tener maduro. Cuando vas a pintar algo tienes que pensar en cómo beneficio siempre a todos con esto que hago, porque ese es el mandato de la libertad, optar por aquello que beneficia siempre a todos. Entonces, si pudiésemos desarrollar ese tipo de conciencia del bien común, del ideal común, del sentido común, estaríamos en una etapa cada vez más alta, seríamos personas más dignas, seríamos personas más interesantes y eso, lógicamente, más atractivas. ¿Alguna duda con respecto a eso que hemos dicho? ¿Se entiende? ¿Está bien? Y decimos que estamos hablando de los atributos de la conciencia. Los atributos de la conciencia son facultades que la conciencia tiene. La conciencia tiene la facultad de juzgar. ¿Os habéis dado cuenta de que ante cualquier cosa que hagáis podéis justificarlo con vuestra conciencia adquirida y decir, sí, sí, es que la corrida de toros es muy buena, oh, yo soy español, que está bueno, pero después cuando te das la vuelta y vas solito por la calle, dices, qué bruto soy, oye. ¿Cómo voy a pensar que matar un toro ahí delante de los niños, ahí con la espada, con toda la sangre? ¡Qué brutote soy! Y te lo dice la conciencia, es decir, esa capacidad de juicio existe en la conciencia. Otra capacidad que tiene la conciencia es la capacidad de discernir. Esa capacidad de discernir de entre lo bueno y lo mejor, de entre aquello que merece la pena y aquello que es sobre lo que merece la pena. Para poder tener ese tipo de capacidad de juicio, ¿qué tiene que tener la conciencia? Tiene que tener sentido del orden, pero no el sentido del orden particular, sino el sentido de la ordenanza cósmica. Es decir, tiene que tener sentido común, el sentido de cómo está ordenado todo el ambiente exterior donde yo me inserto. Nosotros somos, como os digo, una pieza de puzzle y esa pieza del puzzle, para poder saber dónde ponerla, necesitamos de comprender el exterior. ¿Cómo se comprende el exterior? Fijándonos en lo natural. Mira, yo aquí tengo alrededor mío pura naturaleza. ¿Veis? Pura naturaleza por ahí. No, por aquí no se ve nada. Pero esa naturaleza te dice muchas cosas. Te dice que todo está en interconexión. La conectividad es el centro motor de la naturaleza entera. Todo está conectado, el tiempo con el espacio, la energía con la fuerza. Nosotros mismos espiritualmente hacemos lo mismo. ¿Qué es lo que más nos agrada? La conectividad, el amor filioparental, el amor fraterno-conyugal, el amor parentofilial. ¿Y eso qué es? ¿Qué es el amor? Conectividad, conexión. Ahora, para que se establezca el amor, ¿qué tiene uno que hacer primero? Conocerlo. Y conocerlo, porque si no, no sé hacerlo. En la charla del otro día de la Paula hablamos sobre el amor. Pero uno piensa que el amor es sentimentalismo. ¡Ay, qué agrado!
me encanta la persona. No, el amor es un compromiso. ¿Por qué? Porque eres libre y responsable. Esas dos cosas son importantes, libre y responsable. El responsable es responsable de cumplir con el deber de conectarse. Cuando sabes que tienes ese deber de conectarte para establecer el vínculo afectivo, bueno, cuando me desconecto me vuelvo a conectar, porque lo conectivo es original y lo desconectivo es mi conciencia adquirida. Y ahí estoy usando algo que nos beneficia a ambos. Pero si no tengo esa sensación de que la conexión es por sobre la desconexión, me voy a meter al Partido Comunista y voy a defender la idea de que todos estamos en lucha de opuestos. Pero eso no existe. La lucha de opuestos no existe. Yo no he visto nunca que aquí el perro reproduzca perritos dándose de mordiscos con la perra. Debería ser así, ¿no? La lucha de opuestos genera otra cosa distinta, ¿no es cierto? Eso es lo que te dice aquel que ignora que en la creación, el centro fundamental de la creación es la conectividad. Y la conectividad afectiva es una, la conectividad intelectual es otra. ¿Cómo conoces que es verdad? ¿Cómo te convences de algo? Cuando ese algo coincide o concuerda con tu criterio. Si mi criterio es que 2 más 2 son 4 y me dicen que 2 más 2 son 4, uy, me lo creo. Me convenzo de ello en la conectividad, en la conexión. Y lo mismo pasa con el comportamiento. Si yo siento que la otra persona y yo, conectándonos, podemos colaborar en hacer algo, pues lo hacemos, pero si pienso que se va a construir algo, pero sin conectarnos, no se va a construir nada. Nunca se va a construir nada si no hay cooperación, colaboración, solidaridad. Entonces, ese tipo de conexiones emocionales, intelectuales y conductuales son la base del desarrollo de la conciencia humana que te permite después hacer cosas de mejor calidad, más comunicativas y más armónicas. ¿Por qué? Porque estás comprendiendo la armonía del ambiente. ¿Se entiende eso? Si no se entiende eso, es muy difícil desarrollarse en la pintura, desarrollarse en las artes, porque está uno como a palito de ciego. Por aquí voy, no, ahora por aquí voy, ahora por aquí voy. No, si la meta es muy sencilla. La meta es la calidad, la comunicación y la armonía. Si conoces la armonía del ambiente, puedes hacerte tú armónico con el ambiente y seguir adelante y evitar un montón de frustraciones, un montón de depresiones. Fíjate que a mí me hace mucha gracia esto de las sensibilidades. Yo tengo un montón de alumnos, ¿sabéis? Y de ese montón de alumnos, siempre hay alumnos que cuando sucede alguna cosa que no es la adecuada, se desploman. Y uno dice, pero si es la posibilidad de crecer, cuando tienes algún tipo de problema, resuélvelo. ¿Por qué? Porque la vida es un resolver problemas constantemente. Uno se levanta y tiene un problema porque tiene que ir al baño, va al baño, resuelve el problema, tiene otro problema, tiene que hacerse el desayuno, va a la cocina, se hace el desayuno, tiene otro problema, que es ir a trabajar, va a trabajar, ganar la plata, tiene otro problema. Estamos resolviendo problemas siempre. Entonces, ¿por qué nos decaemos por una cosa insignificante como el hecho de que me cuenten una noticia que pasó en Rusia o una noticia que pasó allá en Estados Unidos? ¿Por qué deprimirse por eso? Cuando comprendo que soy conectivo, lo puedo superar. Cuando no tengo esa conciencia, no lo puedo superar. Cuando mi conciencia es particular, me voy a poner a llorar. Me voy a poner a llorar, pues se va a acabar el mundo. Pero si tengo esa conciencia colectiva de la conectividad, puedo superar cualquier cosa. ¿Se entiende eso bien? Vale, ahora es su turno. Si pueden conversar un poquito, ¿qué les ha parecido? ¿Qué dudas tienen? Si tienen alguna cosa que compartir, se lo agradezco. ¿Ninguna duda? ¿Cómo podemos conseguir esa conciencia de hacer y no estar inactivos? Bueno, la responsabilidad es de cada uno. En esto del desarrollo personal no hay Freud, ni Jung, ni nadie que te dé la respuesta, porque los problemas los tenemos nosotros. Yo cuando le digo a la gente, oye, es que tú me parece que eres muy sobreprotector, me mira y me dice, ¿quién, yo? Yo no, yo. Y lo ves que está actuando de una manera sobreprotectora, muy celosa, y esa celopatía no la capta la persona. ¿Cuándo puede corregirse? Cuando esa persona se dé cuenta por sí misma.
Cuando yo me doy cuenta de que he sido en exceso tolerante, hay que ser un poquito menos tolerante, ¿eh? Hay que poner límites también. O cuando he sido impositivo, oye, hay que ser un poquito menos impositivo, hay que liberar a las personas también, oye. Pero ese tipo de desarrollo de la integridad humana es de cada uno. No tiene una receta, no hay nadie que te vaya a decir, yo te maduro. No, no se puede. Cada uno tiene que ir viendo cuáles son los defectos y eh, corrigiéndolos mediante condiciones. Yo hablo de las condiciones, yo hablo del, ok, si te cuesta levantarte por la mañana, ponte una condición de 40 días de levantarte a una hora y un testigo que te vea. Si no hay testigo, no hay condición, porque yo puedo decir, no, mira, yo me muerdo las uñas, pero esta semana no me voy a morder las uñas, ¿eh? Y en el segundo día, clac, me muerdo las uñas porque nadie me ve, ¿eh? Pero si le digo a Gertie, voy a hacer una condición de 7 días de no morderme las uñas, me va a mirar cada día a ver cómo tiene las uñas, ¿eh? De esa manera se puede ir creciendo en problemillas que uno tiene con la conciencia, porque todo esto viene de la conciencia, como te digo, es la conciencia la que nos permite o no nos permite, la que nos juzga y nos dice que esto está bien o que no está bien, o que es ordenado o que no es ordenado. Pero es difícil. Pero bueno, estas charlas son para eso, para ir ayudándonos unos a otros en cómo podemos conseguir esa seguridad, esa suficiencia y esa satisfacción. El ser humano debería ser seguro, suficiente y satisfecho. Eso se lo preguntas a cualquiera. Sí, yo quiero ser feliz, satisfecho. No, es que yo quiero ser más inteligente, que está más seguro. No, es que yo quiero ser más capaz de... quiere ser suficiente. Suficiente, satisfecho y seguro. Esos 3 aspectos los puedes ir consiguiendo siempre y cuando tengas el arropo o el afecto vincular de alguien que te apoye también, los hijos, la pareja, los nietos, pero esto tiene que ser dual, no puede ser, ya, yo por mí mismo me meto en la cárcel y en la cárcel me voy a ser un hombre digno, íntegro y satisfecho. No se puede, no se puede. Necesitas de las relaciones humanas vinculantes, fraterno-conyugales, parentofiliales, filioparentales y del control de los instintos, el control de la actitud. ¿Habéis visto la cantidad de gente que no es capaz de ponerse tranquila 10 minutos? ¿No habéis mirado por ahí alrededor vuestro? Que tiene que poner la radio, que tiene que hacer algo, tiene que estar mirando para algún lado. Es muy difícil controlarse simplemente en el comportamiento. Muy difícil. Si uno no ha tenido a alguien que te lo oriente. Yo me acuerdo allá en San Fernando, teníamos al Mozos, me parece que era, no me acuerdo el nombre de los profesores, pero uno de los profesores una vez nos dijo, pónganse firmes frente al caballete. Ya, no hagan nada. Y se salió de la habitación. Y bueno, ¿qué hago? Y todos nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? Volvió, no hagan nada. Y todos ahí mirando, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué hacemos? Y después volvió y nos dio la charla. Nos dijo, ¿se han dado cuenta del poco control que tienen? Si no tienen control de su cuerpo, ¿cómo van a decir que se saben concentrar? ¿En qué se concentran? ¿En mirar un lapicero? Pero tienen que aprender a concentrarse ustedes en su comportamiento, porque si no hay ese control y dominio de los instintos, del celo y las virtudes, no vas a ser un virtuoso y no vas a ser un digno del control necesario para hacer una cosa de calidad. Para hacer una cosa de calidad, fíjate que los de la NASA, cuando te hacen estas cosas que van al espacio, ¿cómo van? Van con guantes, con trajes blancos, con botas. Hay una preparación previa extraordinaria para sacar todo tipo de virus que haya por allá, ¿eh? Y en eso tienen que aprender a controlarse en el aire, suspendidos sin gravedad, y un montón de pruebas que tienen que hacer. Y antes de eso, pues claro, se hacen un montón de exámenes, un montón de tests para ver qué tipo de autocontrol tienen. Si eres capaz de autocontrolarte, puedes hacer cualquier cosa. Si no tienes ese control, la dispersión es el enemigo número 1 del arte. ¿Por qué? Porque necesitas concentrarte en lo que estás haciendo. Dibujar es un constante corregir y si no tienes tolerancia a las frustraciones, pues no puedes corregir, porque la primera que veas fallar, pues no, esto ya no, yo no sirvo para esto está mal, y te vas. Entonces no mejoras, no creces, no maduras. La dispersión, como te digo, es el enemigo número 1 de la concentración. Y hay que pulir ese tipo de, no sé qué voy a hacer hoy, pero ¿cómo que no sabes qué vas a hacer hoy? ¿No tienes una agenda? Ponte la agenda. Hoy, lunes, voy a hacer de 10 a 11, 12 a 12, 13 a 14, 15, 16, 17.
Y I have no time. Esto es muy importante. I have no time. Oye, ¿quieres venir a tomar? I have no time. Eso lo dicen los americanos y es muy rico, muy rico. Tengo tiempo para aquello que decido hacer, pero no tengo tiempo para estarme molestando por tus otras cosas. ¿Se entiende? En el aspecto latino tenemos esa costumbre de que todo está bien. ¿No os habéis dado cuenta de que los sajones te dicen no y no? Y saben cuándo decir sí y cuándo decir no. Los latinos no sabemos eso. Creemos que no, ¿qué más da? Sí, bueno, mira, sabes que me surgió que se cayó del árbol mi abuela justo ahora no puedo ir, no puedo ir. Pues, sí, se cayó mi abuela del árbol. ¿Cómo me vas a poner una excusa de que se cae tu abuela del árbol porque no puedes venir a la reunión que teníamos, ¿eh? Y el otro te lo permite, el otro dice, ya vale, díselo eso, dile eso a un gringo, dile eso a un inglés, ¿eh? Pero eso es educacional. Eso es Sí, educacional. pues en eso estoy, que tenemos que autoeducarnos nosotros mismos, tenemos que No, pero educarnos y saber decir, tenemos que saber decir que sí o que no, cuando hay que decir que sí, cuando hay que decir que no, pero si no, esto del pero respeto, esos son comportamientos enquistados o sea, que provienen de una educación errónea, por prejuicios sociales, por querer no caer bien, por querer que nadie te juzgue mal, es educacional. por eso, No porque es algo educado, porque es educar, el responsable de la educación, ¿quién es? El que se educa. El que se educa es el responsable de interesarse por aprender. Cuando el que se educa tiene interés en aprender, aprende. Independientemente de que tenga el profesor de Harvard o tenga el profesor de La Pintana, da lo mismo, ¿eh? El profesor es un orientador. El que se va rigiendo, el que se va mejorando es el interesado. Si no tienes ese interés en mejorar, puedes estar donde estés, ¿eh? Yo estuve en Estados Unidos siendo latino. Yo soy latino, estuve en Estados Unidos. ¿Y qué tuve que hacer cuando estuve allí? Tuve que adaptarme a la organización social, porque en esa organización social pues no te permitían las cosas que te permiten en España. Entonces uno se va ajustando a esas cosas, pero tiene que salir de mí, porque hay muchos que llegaron allá y siguen siendo como eran en su lugar. Entonces cuando tu conciencia ve algo que coincide con algo que es beneficioso, adquiérelo. Ahí tienes la obligación de adquirirlo, porque eso te mejora. Pero tienes que tener esa actitud de querer educarte, de querer mejorar. ¿Entiendes? Sí, pero no siempre encuentras, como si dijéramos, la orientación que te lleva a ser como tú quieres. Porque claro, no todo el mundo somos capaces de educarnos en todos los sentidos. Hay a veces que hay un... lo que estoy hablando, Conchita, es en el control. No ser disperso, no buscar justificaciones alternas, sino en el control. Es decir, vale, yo ya sé que tengo que concentrarme, ya lo sé. Voy a empezar a hacerlo. ¿Te entiendes? Bueno, pero muchas veces la dispersión aflora sin quererlo tú. Por eso que tienes que controlarla, por eso que tienes que controlarla. Si la dispersión no viene de fuera, si el disperso es uno. Sí, pero no te dispersas porque tú quieres. A veces vienes mira, sola. Por eso que te decía, Concha, que los nórdicos o los ingleses te dicen I have no time. Esa frase es muy buena. Perdona, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo de dispersarme. Y chao, te concentras. Si eres tú el dueño del ambiente eres tú. Ahora, si viene un terremoto, pues lógicamente va a tener que salir corriendo. No va a decir al terremoto, oye, no tengo tiempo de escaparme. Pero es en ese caso el terremoto. Tal vez donde existe el I have no time porque lo que está alrededor tuyo no considera malo que tú hagas eso. Si lo que está alrededor tuyo sí lo considera malo, pues entonces no estaría tan claro, no sería tan claro decir no me disperso de lo que yo quiero, ¿me entiendes? Sí, eso es voluntario de cada uno. Y yo cuando estuve en el Times, mira, venían editor por aquí, editor por allá, editor por aquí, editor por allá, 20, 25 editores con el quiero esto, quiero esto, quiero... No, eso, espera, uno de a uno y dejadlo ahí y yo lo veré. Porque si no, no podía trabajar. Yo no podía escuchar al editor y hacer el dibujo al mismo tiempo, entonces tenía que trabajar. Y ahí tienes que aprender qué es lo prioritario, qué es lo más importante. Por eso que la conciencia es muy útil.
Porque la conciencia Sí. te va a decir, bueno, ¿qué es más importante? Tienes que hacer la ilustración para tal editor que lo va a publicar pasado mañana, pues tienes que hacer la ilustración para el editor que lo va a publicar pasado mañana. Y si te viene otro editor, I have no time, no puedo, déjame y vuelve después, ¿entiendes? Pero esa capacidad de dominio la tiene que tener uno. Ahí no es por el ambiente, a no ser que sean las circunstancias como las que te digo, un terremoto o alguna cosa así que tienes que responder protegiéndote. Pero en cuanto a la disposición del hacer de uno, esa disposición es propia de uno y por eso somos responsables, si no, no seríamos responsables, ¿no? Ya, hay que buscar, sí, en parte sí, porque aunque estés en diferentes ambientes, en diferentes contextos y tal, pues tienes que buscar la fórmula de lo que decir para que no te molesten, exactamente. Sí, sí tienes razón, en parte tienes razón. Sí. Tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo se consigue el control de la actitud desde muy pequeño, desde muy chiquitito? A ver, lo ideal es que tengas un ambiente que te prepare. Yo mi ex tuvo una escuela Montessori y el método Montessori te dice que la educación es un sistema integral, es un sistema donde padres e hijos y el colegio hacen al niño educado. Y lo primero que le piden a los padres es que ordenen la pieza. Ordena la pieza, que el niño sepa que en cada lugar tiene que estar cada cosa. Los calcetines aquí, la camisa aquí, los juegos aquí, el otro. No es meter todos los juegos en un bote, sino que no, el juego este aquí, el otro allá, y le vas ordenando. Fíjate que lo que nosotros vemos en la naturaleza que es orden. Orden que proviene de una ordenanza que lo ordena. Esa ordenanza que ordena el hombre, el orden cósmico, en la casa tiene que existir en los padres. Los padres son esa ordenanza que ordenan a los hijos. En principio, sabes que cada niño va a tener periodos sensibles. Periodo sensible al erguirse, periodo sensible al lenguaje, periodo sensible a las artes, periodo sensible a la sociabilidad. Es decir, tiene ciertos momentos donde el niño necesita ser nutrido de esa necesidad. Necesita satisfacer esa necesidad que te la declara el niño. Cuando el niño agarra un lapicero y se pone a escribir es porque está interesado en escribir. Entonces ve tú detrás y dile, mira, esto es la A, esto es la E, esto es lo otro, porque ves que tiene interés en esa cosa. El control de los instintos, del celo, del control de la dispersión, del comportamiento, lo tienen que tener los padres. Es imposible que un niño que ha sido criado en un ambiente donde los padres lo sueltan por ahí como gallina, que corre para arriba, que corre para abajo, que grita para arriba, que grita para abajo. Bueno, si los padres dejan al niño hacer lo que le dé la gana, ese niño no va a ser nunca adulto. Ves a los japoneses y los japoneses cuando entran en clase, ¿qué hacen? Primero limpiar. Limpian todo, ordenan todo, no dicen ni pío. Yo no he visto japoneses de entre 1 y 5 años, ahí en la escuela de mi ex, en la escuela Montessori, no he visto a ningún japonés que llegue a la clase gritando, saltando, haciendo locuras, tirándose cosas uno al otro. Nunca lo he visto. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia del japonés es el respeto al adulto. Y al tener ese respeto al adulto, porque el sintoísmo te dice eso, que tienes que tener respeto al jefe, respeto al abuelo, respeto al profesor, respeto al de arriba, bueno, el niño en ese ambiente de respeto va a respetar, no a tolerar, porque una cosa es el respeto al bien supremo y otra cosa es el tolerar al otro en lo que le dé la gana. Aquí lo que hacemos cuando decimos que hay que respetar al otro es, mira, el otro dice que tú eres un chimpancé, hay que tolerarlo, hay que tolerarlo. No, eso no se puede tolerar. Una cosa es el respeto y otra cosa es el tolerar. Bueno, estos niños que crecen en un ambiente protegido donde ya existe el control de los padres, pues lógicamente el control de los hijos funciona. Por eso que es muy importante que las parejas aprendan estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando los dos están en la misma sincronía, el otro te va a decir, a ver, Sebastián, no has hecho esto bien. Ah, sí, perdona, ahora lo hago bien. Ah, y tú no hiciste eso bien. Ah, sí, perdona, ahora lo hago bien. Ah, sí, perdona. No, anda la mierda, que háztelo tú. No, así no funcionan las cosas. Ah, sí, disculpa, no he cumplido. El otro te va a hacer la labor de la conciencia, decirte, oye, esto no está bien, así es que debes de hacerlo. ¿Se entiende? Cuando hay esa dupla, tú puedes tener un ambiente normado. Cuando no hay esa dupla, pues lógicamente tienes un artificio social. Y ese artificio social familiar es catastrófico, porque después a los 14 años no puedes controlar al niño que no has controlado a los 5 o 6 años. ¿Se entiende? ¿Ves? Eso es lo que yo te digo, que es educacional, que muchas veces
Sí, pero tenemos que asumirlo nosotros, no tenemos que quejarnos del resto, tenemos que empezar a asumirlo nosotros y decir, ok, ¿cómo yo comienzo a ordenarme? Vale. Sí, sí, sí. Sí, Yerina, pero no es fácil, a veces cuesta. sí, lógico, lógico. Yerina, ¿comprendiste algo? Sí, o sea, al inicio lo de la conciencia no lo capté tan bien porque me parecía, porque bueno, también un poco tarde por cosas técnicas, Bueno, pero después ya pude seguir mejor. Gracias. qué bueno. Ahí después te mando la grabación y la compartís los dos. Es bueno que lo veáis los dos porque todas estas cosas son escasas, muy escasas, ¿eh? Generalmente la gente cuando piensa en algo espiritual piensa en, voy a hacer un curso de desarrollo, de respirar profundamente, de concentrarme y meditar, de olvidarme de todo allí en el bosque y quedarme solo y ahora soy feliz. Y nada, no, por ahí no viene la felicidad. La felicidad es un trabajo, es un compromiso, es un desarrollo de habilidades en lugares, no aislado de los lugares. Yo estuve en Corea. Y allí en Pusan, los monjes tibetanos estos se iban a la montaña y desaparecían y volvían después con la manita junta, poco menos que te decían, fíjate qué santo soy, y tú le decías, bueno, ¿y por qué no en esta pelea, en esta discusión de la gente, por qué no les dices, por qué no lo orientas, por qué no les guías? No, se iban porque eso les molestaba, no querían sentirse agredidos por el desajuste de los demás. Pero oye, si somos responsables, tienes que responder al desajuste y tratar de ajustarlos. Y decirle, mira, tienes que atender, entender y estar atento el uno al otro y seducirle con afecto, persuadirle con la razón, motivarle con lo correcto o con el ejemplo, y de esa forma vais a evitar este roce que tenéis. Pero no, ellos se iban al... Entonces, hay muy poca gente que realmente ayude a mejorar. Muy poca gente que te hable de la identidad íntegra de la dignidad humana. Muy pocas. Así es que yo os agradezco un montón que me escuchéis porque yo he pasado toda mi vida buscando eso. Desde los 8 años. Desde los 8 años que tuve una experiencia con un caso que me marcó mucho y dije, bueno, aquí hay que buscar esto de la naturaleza humana por donde sea. Porque si no reconoces la identidad humana, bueno, por mucho que tú hagas, mucha fama que tengas, mucha plata que tengas, muchas cosas que tengas, no eres nadie. Así literalmente. Si uno no conoce la identidad humana, es lo que os decía en la primera frase, cuando uno se ignora a sí mismo, eres un ignorante, independientemente de que seas un arquitecto, un ingeniero, un médico, un especialista en la NASA, ¿eh? Si no te conoces a ti mismo, eres un ignorante de la humanidad que tienes. ¿Se entiende? Y ser ignorante no es un insulto, ¿eh? Es una propiedad y como la tenemos, la podemos desarrollar, podemos salir de esa ignorancia conociendo. Y en eso es en lo que andamos con todas estas cosas, en tratar de conocernos cada vez más para poder vivir mejor. Y ahí es donde viene la felicidad, cuando tú puedes controlar las ansiedades, las angustias, los miedos. Cuando controlas esas cosas dices, puedo salir en público, puedo dar la clase, puedo dar la charla, puedo bailar, puedo hacer el gilipollas, puedo hacer de todo, porque tienes el control de hacerlo donde debes hacerlo, cuando debes hacerlo, como debes hacerlo. ¿Se entiende? Sí, Pero claro, si no nos cuesta vivir normal. Y, bueno, claro, es- claro. estas clases, estas charlas que os estoy haciendo, tengo 16 apartados, no, tengo 21 apartados y vamos a ir cada domingo tocando un apartado así, uno, dos, tres, el primero, el segundo, el tercero, así que me gustaría si se pueden comprometer a irlo viendo. Yo voy a invitar a más personas también para que lo vayan viendo y convérselo con su pareja, convérselo con quien compartan su vida, si son sus hijos, si son su pareja, porque, como os digo, puede mejorar mucho la relación de las personas cuando saben que uno y el otro se tienen que atender, entender y estar atentos a las necesidades propias de nosotros, del uno y el otro. Sí, ¿Vale? vale, perfecto. 10 minutos más tenemos. ¿Qué más conversamos? ¿Quién más quiere conversar algo? Elvis, ¿se arregló el micrófono? No, no Me te oigo. parece que no. Sí, se arregló. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, Ahora sí sí, se sí. escucha, sí. No, yo estoy ok, sí. Logré escuchar gran parte de la conferencia. Yo quería decirte lo siguiente. Me gustó mucho la charla porque, bueno, cuando yo era más joven, me dediqué al bajo eléctrico y quería ser músico también.
Sin embargo, yo lo que notaba era que no estaba progresando en el bajo. Y coincido mucho con un periodo de mi vida en que yo creía mucho como en la lucha, estaba como desordenado y maduro emocionalmente, y también como tú dices, como al final crees en la lucha de clases, no logras muchas cosas. Yo con el tiempo me he dado cuenta de que el arte se va perfeccionando en la medida en que uno madura. Y Claro. obviamente engloba todo lo que tú estás diciendo en esta charla. O sea, si no Sí, maduras, tu arte no va a ser, no va a llegar a nadie en el fondo, si no maduras. así es. Y Sí, estamos eso quería viviendo un decir. tiempo, estamos viviendo un tiempo muy bueno. ¿Sabéis por qué? Porque desde los años 50, desde 1950 en adelante, el arte empezó ¿cómo decirte? A desconectarse de lo profesional, es decir, se perdieron las profesiones. Se cerraron las academias y al cerrarse las academias se perdió la disciplina del desarrollo profesional. Entonces todas las cosas son arte. Y hoy en día tenemos una Sí, especie sí. de arte mediocre muy grande. Entonces, aquellos que tienen la posibilidad de destacar van a destacar muy pronto, muy pronto. Solamente tienen que ser profesionales en el proceso y aprender los procedimientos técnicos y destacas. Al tiro la gente va a decir, wow, esto es mejor que el otro que veo. Así es que es una buena posibilidad. Ajá, no lo había visto desde ese punto de vista. Justamente iba a llegar a eso de que actualmente cualquier persona que tira un par de brochazos, por ejemplo, tienes que respetarlo porque es arte, es arte, es arte. Pero el arte requiere un esfuerzo tan grande es como ser científico, o sea, 100% dedicado, mucho esfuerzo, mucho talento para lograr algo. Pero Así actualmente es. hay gente que obviamente hace un par de cositas y ya hay que respetarlo porque es arte. Así es, claro. Por eso que te digo que es una buena posibilidad de poder destacar, de poder salir adelante, que te vean los demás como, wow, esto es superior. Lo extraordinario y lo ordinario parten en el mismo punto, parten en lo común, pero el ordinario se queda en ese estado y el extraordinario lo supera. En la historia ha habido mucha gente que ha pintado, mucha gente que ha cantado, mucha gente que ha escrito, mucha gente que ha hecho muchas cosas, ¿eh? Pero si te fijas, los que han destacado son aquellos que se han orientado en esos tres aspectos que te digo, en la comunicación, en la armonía y en la calidad, ¿eh? En el museo hay cuadros de calidad que no comunican nada, pero tienen una calidad técnica extraordinaria. Entonces la gente dice, no, si esto es muy bueno, y lo guardan ahí, aunque no comunique, aunque no diga nada, aunque no sea armónico, pero por la calidad queda ahí. El otro, mira, el grito de Munch, wow, mira, esto comunica, 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 queda ahí, ¿eh? Y el otro, wow, mira los impresionistas, qué lindo, qué armónico, qué bonito, wow, queda ahí, aunque técnicamente no sean una cosa extraordinaria, pero tienen armonía. Esos tres aspectos, las personas que los han madurado, como, no sé, Francisco Pradilla, por ejemplo, en el siglo XIX, bueno, Tiepolo, Lucas Jordan, toda esta gente que hizo de eso un ente extraordinario, quedan en la historia por lo que han hecho distinto al resto. Ahora, ¿tú crees que en el siglo XIX solamente hubo 25 o 30 pintores? No, hubo miles de pintores. En la Edad Media no hubo ningún pintor, hubo miles de pintores, hubo gente que hacía cosas, pero como no tenían valor en cuanto a ser capaz de estimular el atractivo de la gente, pues como no atraían a la gente, lo iban quemando, lo iban tirando, lo iban guardando. Estas cosas se definen por la calidad de los productos, ¿eh? Si tienes un buen auto, mira, los Mercedes, uno se compra un Mercedes y ese auto te dura 30, 40 años y lo cuidas y te compras un Lada y a los 3 meses lo tiras y no lo puedes revender. Es decir, ¿por qué? Por la falta de calidad. Calidad, comunicación y armonía. Calidad, comunicación y armonía. Eso es muy importante. Y todo eso es parte de lo que decía. Tampoco, Martín, tampoco hay que pensar en triunfar ni nada con tus cuadros, ni nada. Creo que yo lo que más me convence a mí cuando yo pinto es intentar pintar y hacer lo mejor que yo pueda, pero no pensar en que voy a llegar a ser ni una pintora conocida ni nada de eso, ¿no? Creo que a lo mejor esos pensamientos creo que castran a los pintores, ¿no? Pero A las personas que... Conchita, dime qué te satisface a ti. ¿Te satisface la calidad, la comunicación y la armonía o te satisface otra cosa en esto del arte?
No sé, yo es que cuando me pongo a pintar, si estoy concentrada, me pongo a hacer las cosas que yo creo que lo que más, intento sacar lo que más me gusta a mí, lo que mejor pueda, ya está, no. Pero fíjate que Pero lo que más te gusta a ti es algo que esté bien para ti, es decir, que tiene calidad. Algo que comunique, algo que a ti te convenza, tiene comunicación. Algo sí, que establezca la armonía con lo que estás haciendo y tú lo disfrutes después cuando esté terminado, estás haciendo comunicación, armonía. pero no pienso en que mi pintura, nunca, no creo que sea bueno, al menos para mí, el pensar que quiero ser famosa, que tenga éxito, Claro. que me quieran No, comprar mis pinturas. es que eso está bien, está bien, está bien, pero claro, yo estoy dando la charla a profesionales, a colegas, a todo el mundo, al de arriba, al de abajo, al de en medio, a todo el mundo. Y claro, va a haber gente que va a estar pintando simplemente porque quiere disfrutar de ello, está bien, pero que está haciendo lo mismo, está haciendo lo mismo, está buscando calidad, comunicación y armonía. Y claro, si lo extiendes al nivel extraordinario, pues vas a ser un profesional. Si lo Bueno, mantienes sí, al nivel normal, pues sí, vas a disfrutar de ello igual. yo no descarto que sí, que verdaderamente si tengo éxito y eso me va a gustar, claro que sí, me encantará, pero Claro. no lo pienso cuando lo estoy haciendo. Pero cuando empecé estaba como tú, no quería hacer nada, ni siquiera quería pintar, yo quería buscar un trabajo que me diese para comer. Pero en la medida que tú vas perfeccionando técnicamente la calidad de tus productos, te vas encontrando con gente que te lo valora más. Y ahí cuando empiezan a valorarte más y te dicen, oye, por esto, ¿cuánto pides? 500. Uy, te lo compro al tiro porque yo lo puedo vender en 1000. Y empiezas poco a poco a profesionalizarte. Así es que sí, está bien que no pienses en ser un rockstar, pero da lo mismo. Nunca pensé en eso. Lo más importante para mí era, o sea, llegar a hacer, o sea, tener los recursos materiales y conocimientos de lo material. Me refiero no al material de la pintura material, sino del color, de la luz, de todo eso. Eso es lo que más me ha interesado para hacer lo que yo quiero, para pintar una cosa que yo quiero y que me satisfaga. Eso es lo más importante que yo siempre he tenido presente. Está bien. Que llegue a ser lo que yo quiero en un Es- cuadro. Eso está bien, Concha, está bien que partamos por donde hay que partir. Poco a poco lo vamos a ir desarrollando más. Yo les agradezco un montón que se hayan pasado hasta ahora escuchando. Espero que podamos seguir en contacto y después, esto me va a tomar un tiempo el editarlo y el subirlo a YouTube. Después les paso a todos los que han participado, les paso la copia para que la puedan escuchar y pensar un poquito porque son cosas profundas, como os digo, no son cosas fáciles, pero poco a poco, en la medida que vamos escuchándolas, nos vamos familiarizando con los términos, porque son términos nuevos también, hablar de la protoconsciencia. ¿Qué es protoconsciencia? Seguramente, Joy, ¿habías escuchado alguna vez eso de la protoconsciencia? ¿Quién? Sí, me lo habías escuchado a mí, pero fuera del ambiente generalmente nadie habla de protoconsciencia, habla de la No, conciencia, del alma o cosas así, ¿no? Entonces son términos nuevos y toma su tiempo el irse familiarizando con ellos. Es que poco a poco lo vamos a ir haciendo, ¿vale? Vale. Ujú. Un abrazo muy fuerte, muchas Muchas gracias y gracias. nos vemos el Gracias, próximo Martín. domingo.